Buenas noches, bienvenidos a Matices, la entrevista en Focos. Karen, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos los que nos están acompañando en este espacio de entrevista en Matices. ¿Lograste descansar esta semana? Por supuesto, y espero que también todos los que nos están acompañando hayan descansado muchísimo porque mañana muchos volvemos a la dinámica de trabajo. Así es. Hoy hablaremos de un tema que también debería ser de interés durante la semana que viene, pero las próximas hasta el proceso electoral que celebraremos en 2018, Karen. Estaremos analizando esta noche bajo el título Elecciones 2018, ¿hay garantías para un proceso transparente? Y hay que hablar un poco del contexto. Las elecciones legislativas y municipales del año 2018 proyectan un escenario complejo para nuestro país una vez más. Y es que el Tribunal Supremo Electoral llega con un 35% menos de su presupuesto respecto al año 2015 y además sin un acuerdo sobre el uso de tecnología en las mesas de votación para el conteo efectivo del voto cruzado. Además, tenemos que recordar que en el proceso electoral pasado se presentaron muchísimos inconvenientes en el proceso de conteo. Así es que esto pone nueva presión, sobre todo en las mesas y sobre los miembros de las juntas receptoras de votos, que además hay que recordar que estos espacios, estos organismos, las juntas receptoras de votos, van a ser conformadas esta vez por ciudadanos sin vínculos partidarios. Ciudadanos además que en teoría no han tenido experiencia previa en eventos electorales. Adicionalmente, las resoluciones judiciales sobre candidaturas no partidarias y candidatos suplentes para la Asamblea Legislativa proyectan un escenario complicado tanto para el Tribunal Supremo Electoral, pero también para el resto de instituciones en el Estado que deben definir reglas claras para este proceso en 2018. Bueno, y para conversar sobre estos temas que ya hemos enlistado y sobre otros desafíos que se abren de cara a las elecciones de 2018, esta noche damos la bienvenida a la entrevista de Matices a Félix Ulloa. Recordemos que Félix Ulloa ha sido magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y además es una de las personas que más tiempo ha dedicado a conocer y analizar los procesos electorales en nuestro país. Félix, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto conversar con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Muy bien. Les recordamos que esta entrevista está siendo también transmitida en simultáneo por Facebook Live y pueden utilizar en la discusión la etiqueta Focos TV. Félix, queremos conocer en principio sus reacciones sobre la decisión del Ejecutivo de reducir en un 35% el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para el año 2018. Lo primero es conocer cómo evalúa que ante un escenario complejo al que se enfrenta el Tribunal Supremo, ahora va con menos presupuesto. Digamos, ¿cómo ve ese escenario futuro? Sí, bueno, definitivamente lo vemos con suma preocupación, especialmente porque el criterio de recortarle al tribunal casi 14 millones de dólares de su presupuesto original se hizo sin conocimiento de las obligaciones que el tribunal iba a enfrentar, los nuevos desafíos que el tribunal iba a enfrentar en este proceso eleccionario, y se cortaron, así como cuando una persona de manera irresponsable dice vamos a meter la cuchilla aquí, vamos a cortar, sin saber si va a dañar procesos, si está afectando actividades, en fin, cosas que después se van a alimentar. Por ejemplo, dentro de los rubros que se cortaron, eran casi 2 millones de dólares para la alimentación. Entonces el ministro dijo que los magistrados querían ir a comer a los hoteles o que los funcionarios, los empleados querían comer, y no, esa alimentación era para lo que Karen decía, los casi 90,000 ciudadanos que van a participar en la administración de las elecciones el día de las elecciones, o sea, el 4 de marzo, porque hay que alimentarlos, hay que transportarlos, hay que capacitarlos, una función que anteriormente hacían los partidos políticos, pero que al haber sido declarado por la Sala de lo Constitucional que debería de ciudadanizarse la administración de las elecciones, entonces ahora el tribunal va a tener que cargar con esa responsabilidad. Y hablo de la comida, la alimentación de los miembros de las JRB y de las otras estructuras electorales, como uno de las áreas que va a afectar porque está conectada con otra área que también fue reducida drásticamente, que es el área tecnológica. El tribunal tenía un presupuesto para resolver por la vía de la tecnología la complejidad que tiene el proceso de elecciones en el tema legislativo, o sea, la elección de diputados. No porque existe un voto cruzado. En Honduras existe el voto cruzado y no hay ningún problema, se cuenta de la manera más fácil. El problema es que aquí lo complicamos porque además de
abrir el voto para que el ciudadano pueda escoger dentro de la papeleta a los candidatos que él quiera de diferentes partidos, que eso es lo que se debe llamar voto cruzado de manera errónea, porque son listas abiertas y desbloqueadas. Aquí le metimos la complicación más, que se fraccionó el voto. Es el único sistema en el mundo donde el voto se fracciona, y además de fraccionarlo, hay que contar las preferencias que el ciudadano hace sobre los candidatos. Entonces tenemos el sistema más complicado del mundo, que solo se puede resolver con tecnología apropiada, y vamos a tener un personal carente de capacitación y de experiencia previa administrando esas elecciones. Ahora, Félix, nos gustaría conocer su análisis mucho más estricto sobre esa situación, porque el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo no podían obviar esa situación, es decir, era de conocimiento que el proceso es complejo y que iban a requerir más recursos para los miembros de mesa y para la tecnología aplicada al conteo. ¿Cómo interpretar entonces el hecho de reducir, aún conociendo este escenario? Digamos que en el caso del ministro, yo puedo entender que un ministro de Hacienda tenga prioridades y crea que las elecciones no son tan prioritarias como otras obligaciones del Estado. Lo puedo entender hasta ahí, aunque no lo comparto y ni lo justifico. Además, porque estamos en un contexto de crisis fiscal. De crisis fiscal hay muchas explicaciones. No lo justifican, pero lo explica y uno lo entiende. Lo que yo no entiendo, ni acepto, ni puedo comprender es por qué la Asamblea Legislativa, donde están los partidos políticos y donde va a ser el gran impacto la elección de la nueva Asamblea Legislativa, permiten eso. Es decir, la Asamblea es la máxima autoridad, que es la que define los presupuestos, y el ministro no le podía imponer eso, el Ejecutivo no le puede imponer. Entonces, cuando los partidos aceptan eso y dejan que el tribunal quede con un menor presupuesto, a lo que están apostando es, y esto lo digo con toda seriedad y con suma preocupación, a la generación, como hemos dicho, la creación de un caos anunciado el día de la elección, porque ya tuvimos la experiencia del 2015, cuando vimos cómo se votó en el departamento de San Salvador, que supuestamente las juntas receptoras de votos son integradas por personal más o menos capacitado, donde hay una mayor cultura política, y vimos que al abrir los paquetes electorales por mandato de la Sala Constitucional, se encontraron más de 20,000 votos válidos que habían sido reportados como nulos. Entonces, solo ese hecho, si lo proyectamos a nivel nacional, lo que va a suceder en el 2018, que no son los partidos los que van a estar administrando eso, sino ciudadanos que no tienen esa experiencia, el caos es casi inexorable. Se ve venir. Entonces, no prevenirlo, no tomar las medidas necesarias, es apostarle al caos. ¿Para qué? Para que en el desorden, ¿verdad? Como dice el dicho, en río revuelto ganancias pescadores. En ese desorden alguien va a salir beneficiado. Ahora, y son los partidos que tienen la capacidad de negociar, mientras el público, el electorado, la opinión nacional e internacional va a estar responsabilizando al tribunal de la mala administración del proceso, y los partidos van a estar negociando y repartiéndose a los diputados. A ver, puntos claves aquí, usted lo estaba mencionando, el mecanismo de listas abiertas y desbloqueadas, y además el sistema de conteo de votos fraccionado pone muchísimos desafíos sobre las mesas, sobre las juntas receptoras de votos. Pero además nosotros también tenemos información que dentro del Tribunal Supremo Electoral no existe consenso sobre la implementación de tecnología en ese proceso y justamente en las mesas. ¿Cómo interpreta usted la actitud de algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral que se oponen a facilitar el proceso de conteo con tecnología en las mesas? Eso sí ya tiene que ver definitivamente con la mesa de los 9 magistrados que está integrada actualmente. Los 5 propietarios y los 4 suplentes, porque una suplente está sustituyendo a un propietario. Entonces hay 9 voluntades que se expresan, porque de los pocos organismos en el mundo que yo conozco que hay que convocar a los suplentes para hacer cuerpo, y es obligatorio de los suplentes estar presentes en las sesiones, es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay 9 voces discutiendo los temas, aunque solo 5 votan. Y el hecho que no hayan alcanzado un acuerdo para definir cuál es la tecnología que se va a aplicar y el mecanismo que se va a adquirir es una responsabilidad estrictamente de este cuerpo colegiado, o sea, de estos 9 magistrados. Que hay unos que están
atados a lo que se dio en llamar la solución coreana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hubo acercamientos, aproximaciones con la Organización Mundial, la AUE, que es un organismo que da asistencia técnica en todo el mundo, pero que el presidente de la AUE es el presidente, digamos, el equivalente a la Comisión Coreana Electoral. Entonces hubo una relación muy directa. Primero se habló de donativos, luego que había que comprar unos faxes cuentavotos. Al final, con el recorte que hizo Hacienda, ya no había la posibilidad de comprar esos faxes cuentavotos y se quedó con faxes transmisores de resultados, y que el debate que se estaba dando era si había que comprar un software que costaba $200,000 para que se les aplicara a estos faxes. Y bueno, hubo una opinión favorable del Ministerio de Hacienda diciendo que el tribunal sí cambiaba algunos términos del memorándum de entendimiento entre el tribunal y la AUE, podía usar ese dinero, esos $200,000, sin caer en riesgos de que hubieran observaciones, la Corte cuenta, porque el tribunal no puede gastar fondos que no están asignados, y esos $200,000 no los podía invertir como contrapartida. Entonces Hacienda le recomendaba que cambiaran algunos términos, porque en la ley la CAP se permite que cuando el país tiene que de ser como contrapartida, dar un aporte, esté exento de muchas obligaciones. Entonces le decía, sugiero cambiar memorándum de entendimiento por convenio, porque en la ley se habla de convenios. En vez de importe, aporte. Ese tipo de, digamos, lenguaje jurídico, digamos, para que se ajustara a lo que dice la ley. Si ese problema se resolvía, entiendo yo que ya no había objeción para que se sacara a la licitación la tecnología que se va a aplicar al escrutinio preliminar, o sea, la de las juntas receptoras de voto, porque el problema del tribunal no es la transmisión de resultados, nunca ha sido. Esto lo hemos hecho desde que yo era magistrado en los años 90. Lo que ha sido y va a ser el problema es cómo contar los votos en la Junta Receptora de Votos. Es lo que vimos en el 2015 y es lo que se está anunciando, se va a repetir ahora. Ahora, antes de seguir específicamente sobre las soluciones tecnológicas sobre las que se está discutiendo, Félix, ¿a usted le parece que fueron apropiadas las decisiones de la Sala de lo Constitucional, que han ido agregando complejidad al proceso de conteo sin, como ha quedado ya demostrado, sin que el Tribunal Supremo Electoral estuviera realmente preparado para asumir este reto? Mira, yo creo que la Sala y varias de esas sentencias que ha dado la Sala han sido promovidas directamente por mi persona o en compañía de otros colegas de ICD, sobre todo con Ramón, con Eduardo Escobar. Las hemos presentado. En el voto por rostro la presenté yo solo en el 2009, pero en el voto cruzado la presentamos los tres, y en ambas yo vi que la Sala se quedó corta. Cuando yo presenté la primera demanda en el 2009, que fue la que autorizó al voto por rostro, la Sala dijo que era inconstitucional las listas bloqueadas y cerradas con las que votábamos, o sea, la bandera, y abrió las listas, pero las dejó bloqueadas. Por eso es que solo podíamos votar por candidatos de un solo partido, no podíamos cruzar el voto. Entonces, y dejó la bandera como opción de voto. Ahí dejó limitada la capacidad soberana de opción que tiene el ciudadano. Pero usted nos estaba diciendo que las resoluciones a partir de estas demandas que usted ha presentado han dado como resultado el sistema más complejo del mundo. El sistema de conteo más complejo del mundo. Que la segunda que presentamos en el 2014 para que se desbloquearan totalmente la lista y se abriera, que es lo que se llama el voto cruzado. La Sala lo abrió, permitió, dijo que ya no era un voto nulo votar por diversas personas, pero dejó también siempre la bandera como opción de voto, y se vino el fraccionamiento del voto, porque la Sala no acepta que haya el voto múltiple dentro del distrito electoral, o sea, la circunscripción, porque si fuera así, que es el caso de Honduras, por ejemplo, en Honduras, en Francisco Morazán, que es el departamento donde está la capital, se eligen 23 diputados, casi lo mismo que elegimos en San Salvador, aquí elegimos 24, y no hay ningún problema. La gente tiene 24 votos y vota 24 veces. Si vamos a San Miguel, la gente puede votar 6 veces y son 6 votos. Si quiere, solo vota una vez, o vota 3, o vota 5, pero son votos enteros. Aquí, cuando se vota 24 veces, se están haciendo 24 partes el voto, y si se vota 16 aguas. Entonces, eso es lo que complicó. Pero a la complicación de la sentencia, que la Sala no legisla, da parámetros,
la falla está en el órgano legislativo, porque es la Asamblea Legislativa la que debió haber tomado el espíritu de la sala de abrir y darle al ciudadano la soberanía de escoger como quisiera, pero regularlo de la manera que la sala le dijo que tenía 30 días para hacerlo y la Asamblea nunca lo legisló. Pero fue el tribunal el que dio un instructivo que ahora es el que se ha legalizado y es el que nos lleva a tener este sistema complejísimo. Hubo opiniones, Félix, respecto a la implementación de esta reforma electoral. Algunos decían no es prudente aplicar un voto por rostro y cruzado, listas abiertas y desbloqueadas, para la elección del 2015, sino dar un periodo para que el Tribunal Supremo Electoral pudiera tener condiciones para aplicarlo. Ese es un punto que a mí me gustaría, antes de ir al corte, que usted nos pueda explicar. En tiempos administrativos, digamos, el Tribunal Supremo Electoral ahora mismo está en capacidad de poder corregir aquellas fallas que no permitieron una implementación efectiva de la sentencia del voto cruzado. Mira, cuando hay voluntad, el tiempo no es una limitante. Yo escuché mucho ese criterio de que se le había impuesto al tribunal una obligación casi a 4 meses de el día de la elección de 2015, porque la sala, nosotros presentamos la demanda en mayo y creíamos que la sala iba a resolver en 2 o 3 meses, en agosto, septiembre, y lo vino a hacer hasta después que el tribunal había convocado a elecciones, que lo hizo en octubre. La sala se demoró demasiado, eso es cierto, pero no es una excusa para que el tribunal y la asamblea no regularan, porque habíamos tenido la misma experiencia en el 2011, cuando yo presenté también esa demanda y presenté otra demanda contra el 555 que ponía condiciones para los candidatos no partidarios que eran totalmente inconstitucionales. La sala resolvió hasta en noviembre del 2011 y las elecciones eran el 2012 en enero y sin embargo el tribunal no tuvo problema. Ahora hay tiempo. Ahora hay más que tiempo suficiente. Lo que falta es voluntad política para hacerlo. Bien. Porque una de las soluciones que viene sin ninguna duda a resolver este problema es la aplicación de tecnologías. Con la tecnología no vamos a ver ese problema que se vio en el 2015. Y justamente vamos a volver hablando sobre las soluciones tecnológicas que se han estado discutiendo en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy estamos conversando con Félix Ulloa. Félix Ulloa fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y la pregunta general que tenemos sobre la mesa, pensando en las elecciones del próximo año, del 2018, es ¿cuántas garantías tenemos para un proceso transparente y confiable? Ya volvemos en esta entrevista en Matices. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con Félix Ulloa. Félix Ulloa fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, otra de las particularidades que tendrá este proceso de elecciones de 2018, del cual estamos a menos de un año, es que se van a conformar organismos electorales temporales que en teoría están desvinculados a los partidos políticos. Félix, ¿qué representaría este cambio en el desempeño de los resultados electorales? ¿Hay mayores garantías para el resultado fiable, por ejemplo? Bueno, antes de contestar, quizás una pequeña aclaración, porque la presidencia del tribunal la ejerce el partido que gana la elección
y cuando yo fui magistrado, el partido que había ganado era Arena, entonces la presidencia la tenía Arena, y yo fui propuesto por una coalición de izquierda en el 94, y la izquierda solo llegó a tener la presidencia del tribunal hasta el 2009, y ahora pues porque repitió la izquierda, ganó la elección del 2014. Bueno, de hecha la aclaración, el tema de la integración de los organismos electorales temporales, aparentemente es una garantía para la transparencia del proceso, porque se supone que van a estar administrando el proceso desde el momento que se instala la JRB hasta el momento en que se cierra el escrutinio, se cierra la votación y se inicia el escrutinio y empieza el recuento de votos de manera objetiva, imparcial, porque son jueces electorales en ese momento. Cada JRB ejerce una jurisdicción en su competencia, es decir, el padrón electoral y todo lo que sucede en cada JRB es autónoma, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral le puede dar órdenes, es una autonomía. Padrón, papeletas. Todo eso lo deciden ellos. Y ellos deciden qué voto es válido, qué voto no es válido, cuál es nulo, etc. Entonces, esa autoridad se pretende darle la mayor característica de imparcialidad. Y por eso es que se le quitó a los partidos políticos, porque ellos se convertían en jueces y parte, porque estaban administrando el proceso electoral, tanto el administrativo como el jurisdiccional, porque resuelven los conflictos que se dan ahí ese día, los resuelven ellos. Sin embargo, quienes proponen la conformación de las mesas son partidos políticos. A eso vamos, otra vez la sala, yo he dicho, en muchas sentencias, la sala acelera, mete el acelerador democrático y nos parece que nos lleva a avanzar, pero de repente mete un freno y nos detiene. Entonces no sabemos si el carro avanza o se detiene, porque para despartidizar estos organismos se suponía que eran ciudadanos que no tenían ningún vínculo con partido, pero cuando dice la sala y los van a proponer los partidos, entonces nos deja otra vez en una contradicción. A mí me han dado muchas explicaciones para tratar de justificar eso, que la Constitución dice que los partidos tienen derecho a estar en el... Sí, ahí está, tienen derecho a vigilar la creación del registro electoral, tienen muchos derechos, pero la sala pudo haber dicho que los partidos podían fiscalizar cómo se integraban esos organismos, pero no ser ellos los que propongan, porque mira lo que ha pasado en estas elecciones internas de los partidos. Los padrones de los dos partidos grandes se han reducido a lo mínimo. Si tú ves, la gente que se ha registrado para ir a votar en las elecciones internas son, vaya, solo para poner el caso de San Miguel, el FMLN creo que registró 600 militantes. ¿Quién va a pensar que el partido de gobierno solo tiene 600 militantes en una ciudad? ¿Por qué? Porque se están reservando el resto para mandarlos en las listas de no partidarios al tribunal, y que esos son los que van a integrar la JRB. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿usted espera algún cambio en realidad en las elecciones del próximo año con esta conformación de las JRB? Muy difícil, porque los dos partidos grandes han hecho lo mismo. Si tú revisas el padrón de Arena en las elecciones internas, es reducidísimo. ¿Por qué? Por la gran mayoría la están guardando como ese bolsón de reserva para mandarlos a que integren los organismos electorales, la JRB, la GEM y la GED. Entonces, los dos grandes partidos van a seguir controlando y dominando la administración del proceso. Lo que va a poder ser una ventana de oportunidad para la ciudadanía es que los partidos pequeños no van a mandar listas, porque no tienen, no les alcanza. Y en ese sentido, el tribunal ha abierto una línea de voluntariado para que las organizaciones de sociedad civil, los ciudadanos que deseen participar, empiecen a enviar su intención, su nombre, su DUI y su dirección, porque va a haber una capacitación de voluntarios a través de aulas virtuales, etcétera. Entonces, si se logra que aunque estén los dos de los partidos grandes, haya un voluntariado importante de la sociedad civil, eso puede hacer un equilibrio y garantizar la imparcialidad al momento de administrar la elección el día 4 de marzo. Félix, ¿usted cree que a partir de esta sentencia judicial, que de alguna manera le quita un control mucho más directo a los partidos políticos a la hora de conformar las juntas receptoras de votos, se está de alguna manera alterando también este pacto tácito, bueno, no tan tácito porque está establecido en el Código Electoral, entre los partidos políticos en tener un control mutuo respecto al proceso electoral y entonces la presencia muy activa de los partidos políticos en todo el proceso? ¿Crees que se modifica algo de fondo con esto? Formalmente sí. O sea, en la forma, los partidos ya no tienen procedimentalmente ni en el organismo colegiado, desde que la sala declaró inconstitucional
la elección de Eugenio Chicas, ahí se despartidizó el organismo colegiado porque los magistrados actuales fueron propuestos por los partidos, pero supuestamente no eran militantes. Es decir, no se ha aprobado una vinculación material de afiliación con los partidos. Y ahora, con esta otra sentencia, porque esto era para el organismo permanente, ahora con la sentencia para los organismos temporales, también formalmente se da la apariencia de la ciudadanización del proceso. Pero hay una parte que todavía no se ha entrado a ver, y la sala no creo que llegó hasta eso, sino que es responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, de los medios, de ustedes que hacen estos programas de opinión, el observar cómo se comporta los funcionarios, el personal del tribunal, porque ahí sigue habiendo un control del aparato administrativo. Yo recuerdo cuando llegó el actual presidente, Julio Olivo, que empezó a denunciar que ahí había un monstruo de 100 cabezas que no era ingobernable, porque no le hacían caso ni a él como presidente, porque respondían a sus partidos. Es lo que cuando yo llegué al tribunal se llamaba las claves, que era el grupo de empleados que obedecía a Arena, el grupo que obedecía al PCN y el grupo que obedecía al PDC. Tú dices que esa estructura se mantiene actualmente. Se ha tratado de ir quitando. Bueno, una de mis batallas que perdí en ese periodo era la profesionalización del personal que trabaja en el tribunal, porque yo había estado en México viendo cuando en el IFE, en esa época se llamaba IFE, hoy se llama INE, se abrió un concurso para contratar 5,000 funcionarios profesionales que se llamó el Servicio Profesional Electoral. Entonces esa gente sirve a la institución sin importar de qué partido llega. En cambio nosotros, aquí en la conformación del antiguo Consejo Central de Elecciones, donde estaban estos 3 partidos, es la que heredamos, porque a mí me tocó estar en el primer Tribunal Supremo Electoral conformado según la Constitución, según los acuerdos de paz. Pero ya heredamos esa estructura. Entonces lo que me dijeron es, crea tu clave, o sea, empezar a contratar tu gente para hacer contrapeso. Yo me resistía a eso inicialmente porque me parecía algo impresentable repetir una práctica que era totalmente ajena a la transparencia y a la imparcialidad del organismo electoral. Pero te digo, la perdí la batalla y no pudimos. Yo creo que sigue ese sistema de que cada grupo de trabajadores responde a su magistrado y no al ente colegiado. Muy bien. Queremos hablar de candidaturas no partidarias. Félix, recientemente y semanas atrás usted ha presentado una solicitud de aclaratoria a la Sala de lo Constitucional sobre las condiciones por las cuales una persona puede presentarse como candidato no partidario, específicamente la prohibición que tiene un candidato no partidario para presentarse a una elección sin haber sido diputado en la legislatura en la que se está postulando. Sí. Es decir, que es diputado de un partido político y de repente propone ser un candidato no partidario, como podría ser, por ejemplo, la intención de un Johnny Wright o un Juan Valiente ahora que no participarán con Arena. ¿Por qué estuvo motivada esta solicitud? Mira, la historia es corta. En el decreto 555 que dio la Asamblea Legislativa en el 2011, se pusieron condiciones para la participación de los candidatos no partidarios que fueron producto de la sentencia anterior que se aprobó el voto por rostro y las candidaturas no partidarias. Entonces yo analicé que esas condiciones eran prácticamente imposibles de llenar para alguien que quisiera presentarse como candidato no partidario y presenté una demanda de inconstitucionalidad. La sala la resolvió a mi favor con el número 10/2011, porque salió en el año 2011, y dentro de esas declaraba inconstitucional el artículo 9 de ese decreto, el literal C y D. En ambos literales se prohibía que una persona que hubiera estado afiliada a un partido político se presentara como candidato no partidario en la elección inmediata. O alguien que hubiera sido electo diputado por un partido político se presentara como candidato no partidario en la siguiente elección. Eso se declaró inconstitucional. Por lo tanto, yo me sentí satisfecho. Pero la sala dejó como una reserva que mientras no se llenara el vacío que quedaba al expulsar el artículo 9 en los literales C y D del decreto 55, se iba a mantener la vigencia de eso. O sea, se seguía prohibiendo que alguien se pudiera inscribir como no partidario si había sido diputado en el periodo anterior. Como ya vi que esto era una posible realidad en este periodo, me preocupé y le pedí a la Sala de lo Constitucional una aclaración. Este es un recurso que tenemos las partes de los procesos. Yo le dije, vengo en mi calidad de demandante en el proceso del 2011 y quiero que me aclare cómo se va a aplicar esta norma, porque usted está diciendo que es inconstitucional, pero mientras no se llene este vacío, se aplica el 9. Entonces, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo?
¿Los va a inscribir o no los va a inscribir? Yo ya veía venir este problema. Entonces estoy esperando que me resuelvan esa aclaración. En eso estábamos, pues yo lo presenté un viernes, el martes siguiente fue el martes negro que se conoce, donde en el combo legislativo se aprobaron reformas al Código Electoral y ahí se volvió a ratificar. Entonces sí ya el vacío se llenó. Lo llenó la Asamblea con este decreto que es el 737 y en la disposición transitoria prohíbe que un candidato no partidario se inscriba como tal si es diputado electo por un partido en el periodo vigente. O sea, se les aplica a estas dos personas que tú mencionaste. Entonces ya voy a presentar otro escrito, solo estoy esperando que este decreto sea sancionado por el presidente, enviado al diario oficial, para poner el número y presentar un escrito, no de inconstitucionalidad, no va a ser una nueva demanda, sino, igual que pedir la aclaración, pedirle a la Asamblea, a la Sala, que declare que no se ha cumplido esa sentencia porque el legislador falló de la misma manera y la Sala le ordenaba fallar diferente. Entonces va a ser un escrito para que se emita una sentencia o un fallo de seguimiento o de ejecución de sentencia. Bien, Félix, ¿cómo interpreta usted de que a pesar de que se ha promovido como una conquista democrática y ciudadana, las candidaturas no partidarias en realidad no han tenido mayor impacto electoral? Te voy a explicar también, y esa es otra demanda que presentamos, creo que también ahí me acompañó Eduardo Escobar y ¿cómo se llama? Ramón Villalta, porque presentamos una demanda a partir de la experiencia que se había dado en las dos elecciones del 2012 y 2015, que los candidatos no partidarios obtenían suficientes votos como para significativos. El caso de William Hueso, fue el que se lanzó, que era dirigente gremial de los trabajadores del Estado y que sacó, no sé, una cantidad de votos superior a la que sacó Douglas Avilés, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que Douglas Avilés entró y este que tenía más votos no entró? Entonces yo me puse a estudiar el sistema y vi que había una inconstitucionalidad ahí, porque al candidato no partidario se le aplicaba el sistema mayoritario y al candidato partidario el sistema proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que William Hueso, ponerle, sacó 8,000 votos y Douglas Avilés sacó 5. Entonces, ¿por qué entraba Douglas y no este? Porque esos 8,000 votos competían contra todos los votos de todos los partidos. Entonces el CD, por ejemplo, tenía, ponerle 15,000 votos. Y de los 15,000, Douglas tenía 5, otro tenía 3, otro 4, otro 12, hasta sumar los 15. Entonces entraba el que tenía más. Pero el candidato no partidario estaba compitiendo contra todo el partido. Entonces le dijimos a la Sala que eso era inconstitucional y la Sala nos dio la razón. Entonces, para esta elección, y los magistrados lo deben de saber y deben de estar claros, porque ahí tengo yo esa sentencia, los no partidarios se van a contar como una lista también. Aparte. A partir de este 2018, todos los votos de los no partidarios se van a sumar y se van a comparar contra los de los partidos. Entonces ahí todos los no partidarios serán contabilizados como una bloque. lista, como un bloque. Entonces va a entrar el que tenga más. Para poder competir en para unas poder condiciones competir con los partidos de la políticos. misma manera, o sea, aplicando el sistema proporcional. Porque aquí, y ojo con esto, el centro de la demanda era, hay inconstitucionalidad porque la Constitución dice que el sistema que se utiliza en las elecciones legislativas es el sistema proporcional. Y en el caso de los no partidarios, se estaba aplicando el sistema mayoritario. O sea, el que tenía más votos entraba, y no era correcto eso, porque era uno contra todos. Estamos cerrando la entrevista, Félix, y por último queremos conocer su opinión respecto al tema de campaña adelantada, algo que está ya regulado en el Código Electoral salvadoreño, que señala que en el caso de una elección presidencial, por ejemplo, la propaganda se permitirá 4 meses antes de una fecha establecida. Figuras como Carlos Calleja han señalado abiertamente ser un precandidato para el partido Arena presidencial. ¿Cómo usted evalúa la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para sancionar ese tipo de prácticas donde ya hay una exposición clara sobre el tema? Mira, el tribunal tiene competencia para juzgar estas conductas en las elecciones que están convocadas. Son elecciones legislativas y municipales. Y ya sancionó, ya quitó unas vallas de candidatos que se están proponiendo para alcaldes, que aprovechando las internas hacen propaganda, ya la sancionó. Para las presidenciales, si no se ha convocado todavía, entonces no podemos hablar de que hay una violación de ninguna manera porque no hay proceso eleccionario para elecciones presidenciales. Lo que hay que entender en el caso de Carlos Calleja,
y de Javier Simán, que son dos empresarios que han expresado su intención de correr como candidato, eventualmente dicen, en las elecciones del 2019. Lo que hay que entender es que son dos marcas desconocidas, o sea, son dos empresarios exitosos en sus negocios, pero sin ningún antecedente en la política, son desconocidos totalmente en el medio político, y lo que se anda haciendo es posicionando una marca, porque como buenos empresarios y asesorados por mercadólogos políticos, le han dicho, mira, de aquí a las elecciones de 2019 estamos a año y medio. Entonces, si ustedes quieren ser exitosos en la elección del 2019, tienen que posicionar ya en el mercado electoral sus nombres, sus caras, y eso es lo que están haciendo. Pero Félix, ¿usted no siente que el Tribunal Supremo Electoral debería de tener herramientas para intervenir y pronunciarse en estos casos? Porque finalmente sí hay cobertura, sí hay recordación, sí hay comentarios. Totalmente de acuerdo. Si somos más estrictos en la aplicación del sentido de lo que es la propaganda, deberían haber estas regulaciones. Pero el hecho es que al no tenerlas, no se está violando ninguna norma. Si estuviéramos en el proceso ya convocado para las elecciones presidenciales y esto estuviera fuera de los plazos legales, habría que sancionar, pero todavía no se ha no hemos salido de las elecciones legislativas y municipales. Perfecto. Excelente, Félix. Bueno, hemos terminado la entrevista. Bueno, gracias. Queremos agradecerle a Félix Ulloa, ahora sí lo voy a decir bien. Félix Ulloa fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias también a todos los que han estado siguiendo esta entrevista. Esta noche hemos discutido con Félix Ulloa sobre las garantías que tenemos para un proceso de elecciones transparente en el 2018. Nosotros terminamos esta entrevista, pero ya volvemos con más de Focos. Ya regresamos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador.